Bueno, los perdones son herramientas en las cuales muchos abogados lo utilizan para ciertos casos con inmigrantes, para que efectivamente se le perdone al inmigrante cualquier falta de haber cometido algún tipo de causal de inadmisibilidad o de deportación. Vamos para atrás un momento para darle un poco más de información, un poco más de análisis a este tema. Claro. Digamos, los inmigrantes, los que tienen residencia permanente y aún no son ciudadanos, y aquellas personas que se encuentran en un estado de indocumentados, por ejemplo, pueden haber incurrido en ciertas causales que lo hacen inadmisibles o deportables de los Estados Unidos. Por ejemplo, el haber entrado sin permiso, por ejemplo, el haber cometido algún tipo de delito, algún tipo de fraude, eh, temas también de salud, no, digamos, la ley de inmigración indica que las personas que tienen que venir a Estados Unidos tienen que cumplir con ciertos requisitos de salud, hay personas que no tienen o no cumplen con esos requisitos, etcétera. Ahí en la ley, en la regulación, están las causales que se llaman causales de inadmisibilidad o de deportación y son hechos concretos. Entonces, estas causales lo que hacen es, pues, ponerlos o poner a estos inmigrantes en una categoría de inadmisibles o deportables que los hacen, pues, pasibles de ser devueltos a su país dentro de un proceso de deportación. Lo que hacen los perdones es, como dice su nombre, perdonar esa causal de inadmisibilidad o de deportación y permitir, siempre que haya un caso para poder obtener una residencia permanente, pues efectivamente poder obtenerla, quedarse en Estados Unidos y borrar y perdonar esa causal que los hace pues inadmisibles o que los hace pues o que les da esa traba para poder obtener esa residencia permanente. Ahora Víctor, bien, ah, sí, sí, no, sí, continúa. adelante. Bueno, la cosa es que llueven las preguntas desde que comenzamos a hablar de temas tan interesantes como este. Dicen que si siempre se obtiene el perdón y qué pasaría en caso de que se le niegue a una persona. Claro. Vamos, para poder responder esta pregunta, vamos a dar un poquito más de información adicional. Solamente quería comentar que hay varios perdones, hay varios tipos de perdones. Y los perdones generalmente son específicos. Por ejemplo, para aquellas personas que en su momento entraron por la frontera, digamos, y la única causal de inadmisibilidad es la de haber entrado a Estados Unidos sin papeles y haberse quedado un cierto tiempo sin documentos. Hay un perdón específico que se llama el 601A y que fue recién, digamos, creado y aplicado en el gobierno del presidente Barack Obama. Y hay otros perdones que son muy específicos también para temas de crímenes, para temas de salud, para temas de pertenencia a ciertas organizaciones, etcétera. Y digamos, para el más usado, si se puede decir, es el 601A para aquellas personas que entraron sin papeles, se casaron quizá con un Sí. ciudadano americano, un residente permanente, tienen la posibilidad de tener una petición aprobada, una petición familiar aprobada, pero el hecho de haber entrado por la frontera no les da la oportunidad de ajustar estatus dentro de Estados Unidos. En esos casos, lo que se hace es pedir el perdón directamente y dentro aquí en Estados Unidos. Luego de obtenido ese documento o ese perdón, una vez aprobado ese perdón, la persona tiene que ir a su país a hacer un proceso consular ya con el perdón diciendo, mira, me han perdonado el hecho de haberme quedado tanto tiempo sin documentos en el país, se le hace dentro del proceso consular un nuevo análisis, porque puede ser que la persona pueda tener pues algún tipo de récord criminal en su propio país o cosas que lo hagan a su vez inadmisible a Estados Unidos. Y una vez que pase ese segundo nivel de aprobación, digamos, puede regresar ya a Estados Unidos como residente permanente. Aquí es muy importante, digamos, resaltar estos puntos. Uno, que el perdón, el 601A, se tramita directamente y dentro aquí en Estados Unidos, no tiene por qué salir. Una vez aprobado ese perdón, recién la persona debe salir para
poder pedir su visado de residente permanente fuera. Ahora, lo que dice la norma y lo que también los abogados tenemos que informar a nuestros clientes es que la aprobación del perdón no implica que gane su caso. Por ejemplo, una persona puede ganar ese perdón, se le perdona efectivamente el hecho de haber estado, pues, digamos, tiempo indebido dentro de Estados Unidos, pero quizá cometió un fraude. Entonces, ese perdón específico no le perdona el fraude. Una vez más, los perdones son específicos. Hay que ver el caso concreto para ver qué tipo de faltas aplican al caso concreto y ver qué tipo de perdones aplican al caso concreto. Entonces, y también, como acabo de decir, uno tiene que salir después de que el perdón haya sido aprobado, y quizá en su propio país puede tener un récord criminal, puede una persona quizá deber alimentos o cualquier tema adicional dentro de su propio país que también lo pueden hacer inadmisible a Estados Unidos. Entonces hay que analizar muy específicamente el caso en concreto. Víctor, en el caso de las personas que necesiten un perdón, ¿se podría retrasar el caso? Porque me imagino que para seguir un proceso, bueno, eso lo saben ustedes los expertos, debe de llegar el perdón primero. Es ¿O correcto. se puede hacer a la par? No, ahí efectivamente hay un pequeño problema en cuanto al tema de los perdones, y muchos de nuestros clientes también nos preguntan eso. Actualmente el tiempo de procesamiento de este perdón específico del 601A demora alrededor de 40 a 45 meses. Eso es casi 3 años, casi 4 años inclusive. Eso Entonces, es el de entrar por la frontera. Correcto. Entonces, actualmente se está demorando todo ese tiempo. En todo ese tiempo de procesamiento, en principio la persona lo único que quiere es esperar, porque como tú bien dices, hay que esperar a que te llegue la aprobación para recién poder hacer el otro paso, que es pedir la residencia permanente en el consulado de su país de origen. Entonces, ahí hay un tema de espera. Sí. Y bueno, que retrasa un proceso normal. Lo retrasa, correcto, pero si el caso está muy bien sustentado, nosotros hemos ganado todos nuestros perdones, y las personas, bueno, hacen todo su proceso conforme a ley, pero sí hay un tema de una larga espera para poder concretar el sueño que todos tienen de poder residir legalmente aquí en el país. Yo digo que hay que estar en la tómbola. Y si hay una posibilidad de usted regularizar su estatus y debe esperar, lo puedes hacer. Ahora, que puede ocurrir en esa espera a una persona esperando su perdón y ya con un proceso, puede correr el riesgo de que lo agarren por ahí y lo metan dentro del grupo. Ya sabe qué pasa aquí con los operativos de deportación. Sí, correcto. Y lo que yo sí les diría a todos es, pues, que consulten a sus abogados, porque este proceso de pedir perdón no es simplemente presentar una carta y decir discúlpenme que hice tal cosa, sino es que el proceso tiene un estándar que la misma norma, la misma regulación indica qué es lo que se tiene que evidenciar. Básicamente debe haber lo que se llama un qualifying relative, que es un miembro de la familia cualificado, el cual pueda tener una dificultad inusual en caso de que la persona no pueda, pues, obtener la residencia. El estándar es muy alto, hay que ver el caso en concreto, pero hay muchos casos que sí se puede evidenciar esta dificultad inusual, pero una vez más hay que ver el caso en concreto y analizarlo muy en serio y muy específicamente. Bueno, Víctor, agradecemos nueva vez tu participación